Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada diferente de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean bienvenidos. El calendario marca 6 de febrero, sí, estamos en viernes terminando la semana de este 2026. Es la segunda semana de este segundo mes de enero. Hay mucha gente pues que está alistándose allá en el sur, si es que nos están viendo, para la fiesta de carnavales que ya está comenzando. Poquito después viene también la cuaresma o el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y usted se dará cuenta, estamos avanzando bastante rápido. En lo que compete a información en la política doméstica de los Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi ha dado a conocer que uno de los arquitectos mortales del ataque del 2012 en el consulado estadounidense de Benghazi, allá en Libia, ha sido arrestado y será procesado por cargos de incendio provocado, asesinato y terrorismo. Es por lo menos lo que ha dicho el Departamento de Justicia. Se trata de Zubair al-Bakoush, que aterrizó en la base aérea Andrew a las 3 de la mañana de hoy. Está bajo custodia. Fue recibido por el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal federal de Washington, D.C., Jeanine Pirro. Es lo que ha declarado la fiscal Pam Bondi a la prensa en la sede del Departamento de Justicia. Los fiscales procesarán a este presunto terrorista con todo el peso de la ley, prometió Bondi, mientras que Pirro dijo que ella y su equipo no se detendrán en la búsqueda de otros atacantes que siguen prófugos. Esta fue la declaración de la fiscal. La saga de Benghazi fue dolorosa para los estadounidenses, nos ha acompañado a todos y, para ser claros, hay más por ahí. Compartiendo además como ella y Patel se mantuvieron en un contacto con los familiares de los 4 estadounidenses fallecidos en el ataque. El tiempo no nos impedirá perseguir a estos depredadores sin importar cuánto tiempo lleve para cumplir con nuestra obligación con las familias que sufrieron un dolor horrible a manos de estos terroristas violentos, dijo la señora Pirro. Solo para recordarle, el asalto del 11 de septiembre del 2012 al complejo diplomático de la segunda ciudad más grande de Libia se cobró las vidas del embajador estadounidense Chris Stevens, del funcionario del Departamento de Estado Sean Smith y de los contratistas de la CIA Glenn Doherty y Tyrone Woods. Bueno, ahí tenemos esto que creo que es la noticia más destacada, lo que está ocupando los titulares en lo que va de este viernes 6 de febrero. Ahora, déjeme ir con otro tema que me parece que es mucho más importante y creo que hay que darle un análisis exacto, o por lo menos hay que hacer un desglose, hay que digerirnos esta información que ha salido a través del New York Post, que titula: Estados Unidos acusa a China de realizar pruebas nucleares secretas y exige un acuerdo más amplio de control de armas. Estados Unidos ha acusado ayer a China de realizar al menos una prueba nuclear secreta, mientras Washington continúa su impulso para un nuevo tratado de control de armas que incluiría a Beijing, además de Moscú y Washington. Puedo revelar que el gobierno de Estados Unidos está al tanto de que China ha llevado a cabo pruebas explosivas nucleares, incluyendo preparativos para pruebas con potencias designadas de cientos de toneladas, dijo Thomas DiNanno, que es subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional. Esto lo dijo en una conferencia de las Naciones Unidas sobre desarme en Ginebra, Suiza. Hoy, China ha utilizado el desacoplamiento, un método para disminuir la eficacia del monitoreo sísmico, para ocultar sus actividades al mundo, añadió DiNanno en su cuenta de X, señalando que Beijing había llevado a cabo
una de esas pruebas el 22 de junio del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 obligó a gran parte del mundo a confinarse. Dice por acá, el embajador de China para el desarme, Shen Jian, no abordó directamente la acusación de Dinano, pero afirmó: Estados Unidos sigue exagerando en sus declaraciones la supuesta amenaza nuclear china. China se opone firmemente a estas falsas narrativas. Estados Unidos es el culpable del agravamiento de la carrera armamentística. Las acusaciones estadounidenses se produjeron un día después de la expiración del Tratado New START de 2010 entre Estados Unidos y Rusia, dejando a ambos países sin restricciones vinculantes en sus despliegues de misiles y ojivas estratégicas por primera vez desde la firma del Acuerdo de Limitación de Armas Estratégicas, por sus siglas SALT, que se hizo en 1972. Le voy a dejar para que usted pueda darle una mirada al resto del informe, que nos parece que es muy importante. ¿Por qué estamos mencionando esta noticia y por qué creemos que es importante irla revisando? Voy a acompañar otro informe que también sale escrito de la mano del propio Marco Rubio, secretario de Estado, que lo publiqué también en mis redes sociales. Pero tenemos que ir viendo no solamente lo que pasa en los Estados Unidos, lo que significa ser la primera potencia económica y militar del mundo, y también lo que para muchos países que señalan a los Estados Unidos como imperio yanqui y quién sabe qué otros adjetivos, peyorativos por supuesto, que además ven a Estados Unidos como el gran enemigo, cuando en realidad sabemos que ahí afuera existen gobiernos, o ni siquiera son gobiernos, existen terroristas que están a cargo de gobiernos o que han tomado por la fuerza los gobiernos, que están en dictaduras y que simplemente señalan a Estados Unidos como el enemigo de sus democracias, falsas democracias. Lo que para mucha gente cuesta entender es que en el eje o en el panorama geopolítico es importante tener balances. Si en ciertos lugares hay países que en nombre de su soberanía someten, castigan, persiguen, torturan, censuran, cancelan, desaparecen, fusilan, y esto ellos le llaman democracia, porque es lo que llamamos ahora la dictadura democrática. Veamos el ascenso de Hugo Rafael Chávez Frías con la Revolución Bolivariana. En su momento, muchos denunciaron que lo que se estaba haciendo era una dictadura democrática. ¿Y por qué se llama dictadura democrática? Porque esta gente asciende al poder en base a la elección de un pueblo que cree en sus promesas, pero que después no cumple con las promesas, o si cumple cierta parte, lo hace a cambio o con la extorsión o con el chantaje de que ellos amasen más poder tanto en el legislativo, ya tienen el ejecutivo, pero sobre todo en el legislativo, que les permita elaborar leyes draconianas, pero totalmente alineadas y que favorezcan a este gobierno nuevo de dictadura democrática. Que después lo que terminan haciendo es corrompiendo al poder legislativo. Y creo que esto ya lo hemos hablado bastante. Pero veamos cómo Estados Unidos termina siendo en el mundo, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, y comienza después la Guerra Fría, y tenemos distintos tipos de conflictos en lo que va de fines del pasado siglo, y todavía son vigentes en este siglo XXI. Estados Unidos se termina poniendo en el eje geopolítico como un contrapeso, porque muchos matones allá afuera, que además son enemigos declarados de los Estados Unidos, que bien podríamos decir, gobiernos que han sido muy radicales en Irán, ni hablar de Libia. Y vemos ahora a este némesis, China, que también es una pantomima de democracia, como se quieren plantear ellos, pero sin embargo sabemos que es una dictadura. Una dictadura que somete, porque es un gobierno comunista. Podrá tener en la parte económica el capitalismo, sin embargo, en la parte filosófica, ideológica y política, sabemos lo que significa una dictadura. Estados Unidos, el siglo pasado,
después de la Guerra Fría, y creo que cuando termina realmente la Segunda Guerra Mundial, se lanza la bomba de Hiroshima y después la bomba de Nagasaki, las bombas nucleares, se da un mensaje de que Estados Unidos tiene esta arma y que con esto se logra acabar una guerra. Mucha gente dice, pero ya había terminado, se firmaron acuerdos. Sí, una cosa fue el acuerdo firmado. Otra cosa era que los japoneses no querían terminar la guerra y no querían saber de terminarla. Ya ni siquiera querían obedecer a su emperador. Ya habían copado muchos lugares, habían conquistado, no sé cómo podría usted mejor llamarlo, pero habían invadido mucho territorio que no era japonés. Y mucha de esta gente no quería saber de la derrota. Y se lanzaron las bombas. Sí, se perdieron muchas vidas, que no debió de lanzarse, tal vez. Podríamos darle no solamente el beneficio de la duda, sino podríamos decirle que correctamente no debió de lanzarse. Sin embargo, esta fue una forma de establecer estos contrapesos y decirle a mucha de esa dictadura fuera de nuestras fronteras que Estados Unidos tiene la capacidad no solo militar, sino también nuclear. Paralelamente a esto, Rusia ve la forma de cómo no quedarse atrás y desarrolla armas nucleares. Y con ella, muchas otras naciones. No todas, ¿no? Pero han intentado también establecer que ellos tienen el poder nuclear. Y han pirateado, saboteado, han hecho espionaje a los Estados Unidos para llevarse información. Y algunas naciones en el mundo la tienen su bomba atómica. Pero para que usted tenga una idea, no es tan sencillo como simplemente decir, es el imperio anti-yanqui, son los demonios, es el mal en el mundo y la causa de los problemas. Generalmente es más fácil siempre señalar a ese matón que viene y pone orden. Sí, porque así nos llaman. Los matones de Estados Unidos. Vaya a escuchar las declaraciones de la Unión Europea. De estos partidarios socialistas de España, por ejemplo, que abiertamente dicen que Estados Unidos es un matonaje, o que ejerce el matonaje, o que Trump es un matón, igual. Pero ellos no dicen que los que realmente actúan como dictadores, quienes realmente se portan igual como matones, son estos gobiernos dictatoriales, que suprimen la libertad de expresión, que someten a sus poblaciones. Pero peor aún, estos mismos matones que después terminan estando armados son los que incluso invaden otras naciones, o los que abiertamente quieren y le dicen que una nación debe desaparecer. Y en el panorama mundial, o lo que llamamos en geopolítica, pues, ¿y quién les pone el alto? Ahí está Estados Unidos. Le guste a quien le guste, y a quien no le guste también, existen estos pesos y contrapesos también en el mundo. Imagínese usted que simplemente dejáramos a la condición humana ahí afuera, a gente como los que están asesinando, por ejemplo, en África. Por solo el hecho de ser cristianos, los persiguen, los torturan, los fusilan. Lamentablemente, recién el presidente Donald Trump, en lo que asciende a su segundo mandato, es que les lanza un ultimátum. Y ya varias naciones en África pues están poniendo las pilas, como se diría vulgarmente, para ver que esto ya no siga pasando. Sin embargo, si no fuera Estados Unidos, a ese matón de barrio que le llaman, ¿quién pondría un alto a todo esto? Ahora, entremos de fondo a esto que le digo, de que Estados Unidos está acusando a China de haber realizado pruebas nucleares. China lo va a negar siempre, como en todo lo que se le acusa a China. Pero creo que ya tenemos un largo historial de los chinos que realmente deja mucho que desear. Son muy malos aliados, pésimos socios, y por lo general mucha de esta gente lo que hace es robarse la propiedad intelectual. Sí, la piratería es muy propio de los chinos. Y no me estoy refiriendo a la piratería de robar barcos, buques, no. La copia de derechos de autor. Muchos de estos desarrollos tecnológicos que hoy ellos están llevando adelante son copias. Son piratería, que ni siquiera pagan. Puede usted revisar fácilmente las denuncias que se tienen en la Organización Mundial de Comercio para ver qué tan buen socio, aliado, qué tan honestos son ante el mundo. China no es lo que se muestra, China no es lo que trata de vender las Naciones Unidas, la OMS y cualquier organismo supranacional. China está financiando a todos estos grupos.
Y ahora resulta que esta misma China que niega haber hecho estas pruebas nucleares, ahora está siendo acusada. Pero veamos esto que decíamos al final de la lectura, de que hay un tratado que se acaba de romper, para que usted más o menos tenga una idea del por qué creo que es importante nosotros hacer mención. El secretario de Estado Marco Rubio, cuando usted vaya a encontrar su página oficial, él hace una declaración que me parece importante en lo que va hace tan solo unas horas. Durante la Guerra Fría, pocas negociaciones resultaron tan complejas como las que mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar y reducir sus vastos arsenales nucleares. Requirieron confianza entre adversarios que tenían pocos motivos para creer en la palabra del otro y se basaron en sistemas complejos y constantes para verificar el cumplimiento. Los estadistas estadounidenses perseveraron y alcanzaron una serie de acuerdos, primero con la Unión Soviética y luego con la Federación Rusa, que contribuyeron a la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, todo tiene su momento y ayer expiró el nuevo START. Los defensores del control de armas y muchas veces en los medios de comunicación han intentado presentar la expiración como una señal de que Estados Unidos está iniciando una nueva carrera armamentística nuclear. Estas preocupaciones ignoran que Rusia dejó de implementar el Tratado Nuevo START en 2023, después de haber incumplido con sus términos durante años. Un tratado requiere al menos dos partes y la opción que tenía Estados Unidos era obligarse unilateralmente a reconocer que la nueva era exige un nuevo enfoque, no el mismo viejo START, sino algo nuevo, un tratado que refleje que Estados Unidos pronto podría enfrentarse no a uno, sino a dos potencias nucleares. Ahora estamos hablando de Rusia y China. La rápida y opaca expansión del arsenal nuclear de China desde la entrada en vigor del nuevo START ha dejado obsoletos los modelos anteriores de control de armas basados en acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Desde 2020, China ha aumentado su arsenal de armas nucleares de poco más de 200 a más de 600 ojivas nucleares y se prevé que tengan más de 1,000 para el 2030. Un acuerdo de control de armas que no tenga en cuenta el rearme de China, que Rusia está apoyando, sin duda pondrá en peligro la seguridad de Estados Unidos y de nuestros aliados. El presidente Trump ha sido claro, coherente e inequívoco en que el futuro control de armas debe abordar no uno, sino ambos arsenales nucleares de potencias rivales. Nuestro llamamiento a un control multilateral de armas nucleares y a conversaciones sobre estabilidad estratégica, presentado hoy en Ginebra, refleja los principios que ha establecido el presidente Trump. En primer lugar, el control de armas ya no puede ser una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Como ha dejado claro el presidente, otros países tienen la responsabilidad de contribuir a garantizar la estabilidad estratégica y ninguno más que China. En segundo lugar, no aceptaremos términos que perjudiquen a Estados Unidos o que ignoren el cumplimiento en la búsqueda de un futuro acuerdo. Hemos dejado claras nuestras normas y no transigiremos con ellas para lograr el control de armamentos por el simple hecho de lograrlo. En tercer lugar, siempre negociaremos desde una posición de fuerza. Rusia y China no deben esperar que Estados Unidos permanezca impasible mientras eluden sus obligaciones y expanden sus fuerzas nucleares. Mantendremos una disuasión nuclear sólida, creíble y modernizada, pero lo haremos explorando todas las vías posibles para cumplir el sincero deseo del presidente de un mundo con menos de estas terribles armas. Entendemos que este proceso puede llevar tiempo. Los acuerdos anteriores, incluidos el nuevo START, tardaron años en negociarse y se basaron en décadas de precedentes. Además, se firmaron entre dos potencias, no entre tres o más. Sin embargo, que algo sea difícil no significa que no debamos intentarlo ni conformarnos con menos. Nadie comprende mejor que el presidente Trump que los acuerdos difíciles suelen ser los únicos que valen la pena y él ha subrayado repetidamente el inmenso poder de las armas nucleares y su deseo de reducir las amenazas nucleares a nivel mundial. Hoy en Ginebra estamos dando los primeros pasos hacia un futuro en el que la amenaza nuclear global se reduzca en la práctica, no solo sobre el papel. Esperamos que otros se unan a nosotros. Es la declaración que hizo el día de hoy
el secretario de Estado Marco Rubio. Aquí hay puntos que son clave que no podemos ignorarlos. Uno, tenemos a una Rusia, y creo que de esto la prensa progresista, sobre todo la internacional, se ha encargado de dar el mensaje de que ya la OTAN ha ido avanzando y avanzando precisamente porque Rusia ha ido incumpliendo muchos acuerdos que tal vez no eran escritos, pero sí, digamos, de apretón de manos o verbales que se debieron de haber cumplido. Y esto hablamos en relación a lo que fue la ex Unión Soviética. Y claro, uno podrá decir, pero es que ya no hay ex Unión Soviética, ahora es una federación rusa. Sí, pero pues el país está ahí. La nación sigue siendo la misma. Y los acuerdos deberían también respetarse, porque las bombas nucleares, el armamento nuclear sigue pues ahí. Y es más, han desarrollado mucho más de lo que creemos que puedan tener. Pero el otro ingrediente importante en la conversación de hoy es que China se espera que tenga más de 1,000 armas nucleares. El presidente Donald Trump lo ha dicho de muchas maneras. Una tercera guerra mundial sería un holocausto global, donde muy poca parte de la humanidad pues quedaría. Y lo que después de ello le restaría a los sobrevivientes sería algo catastrófico. Sin embargo, parece que a nadie le importa o creen que esto es algo como un juego de niños. Si no existe alguien, o en este caso, si no existe una nación como la de Estados Unidos para ponerle un alto para la supervisión, para el control, por ejemplo, al desarrollo de armas nucleares allá en Asia o en Oriente, por decirlo menos, ¿quién lo va a hacer? Fíjese usted, Pyongyang. Seguramente esto le va a sonar para quienes leen bastante información o para quienes más o menos están al tanto del desarrollo de armas nucleares. En Corea del Norte, propiamente en Pyongyang, es donde se han ido desarrollando muchas pruebas nucleares. Corea del Norte es una dictadura, también de las más longevas en el mundo. Y son enemigos declarados abiertamente de los Estados Unidos. Y ellos han dicho también abiertamente que apenas tengan la posibilidad, ellos van a hacerse con la península coreana, que para ellos debió siempre ser una sola. Pero ojo, no dicen que va a ser una Corea unificada, de respeto, de aceptación. No. Ellos quieren tomar por la fuerza Corea del Sur. Y ese es su propósito. Por eso se están preparando. Por eso es que tienen todo este ejército listo para poder entrar en guerra, en cualquiera. Y tienen armas nucleares que ya han ido ensayando. Ha sido muy difícil tratar de tener algún tipo de acuerdo con esta gente. El presidente Donald Trump en su primer mandato ha logrado siquiera un acercamiento. Pero ahora resulta que en ese pequeño pedazo de fragmento del globo terráqueo, donde Rusia ya es una amenaza para Estados Unidos, donde Rusia ya es una amenaza para los europeos. ¿No me lo cree? Veamos el escenario geopolítico otra vez, en general. ¿Hace cuánto que estalló la guerra contra Ucrania? Que todo el mundo decía que esta guerra va a terminar pronto y que vamos a ver que los fuegos artificiales de Rusia... No. Rusia sabe que no tiene la necesidad de una vez lanzar sus bombas. ¿Por qué? Porque ahora tiene un aliado abiertamente, como lo ha sido China durante décadas. Yo recuerdo que la primera vez que me enteré, y le digo, la primera vez que yo me había enterado tenía apenas 27 años. Trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos en La Voz de América y había recibido un video sobre ejercicios militares conjuntos entre Rusia y China. Le estoy hablando casi hace 20 años. En una inversión millonaria cada año. En ese entonces estaba terminando su gestión el presidente George Walker Bush, hijo, y estaba entrando Barack Hussein Obama, quien prácticamente flexibilizó de una manera inconcebible muchos de los tratados, de los acuerdos, o prefirió simplemente mirar a otro lado. Sí. Lo mismo que pasó en este lado del Atlántico con el tema de Venezuela, con el tema de Cuba.
en vez de asfixiar hasta más no poder a la dictadura castrista para que de una vez la dictadura se acabe y ese país sea libre, no, se fueron a dar la mano. Usted recordará este grotesco espectáculo también en la reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, donde participó Barack Hussein Obama, apenas había entrado a su cargo y participó de esta reunión. ¿Con cuánta desfachatez Hugo Rafael Chávez Frías, sí, el gestor de la Revolución Bolivariana, este dictadorcillo, le lleva el libro de las venas abiertas de América Latina, se pasa por medio de la seguridad, sí, de la seguridad del servicio secreto, porque estaban todos los presidentes reunidos ahí, simplemente le da la gana de pararse a Chávez, se va caminando y le entrega el libro, pasándose todo tipo de protocolos. Así de vergonzoso fue la respuesta de los socialistas a nivel mundial. Así de débiles nos hemos empezado a ver con estos gobiernos demócratas. Y es la misma mirada con la que se nos ha ido viendo en lo que va de este siglo XXI fuera de nuestras fronteras. Y por eso, a la gente que tenga esta idea de que Estados Unidos es el causante de todos los males, créanme, hay males que son necesarios. Cuando estamos hablando de una posible guerra nuclear, estamos hablando de la destrucción de más de la mitad de la población mundial. Porque seguramente esta gente, las que van a estar encargadas de lanzar bombas y todo lo demás, van a estar muy bien resguardados, van a estar muy bien protegidos. Toda esta cúpula política, la que generalmente decide que hay que ir a una guerra, por sus intereses y los intereses de las corporaciones, no son los que sacrifican sus vidas. No, van a mandar a sus poblaciones, sobre todo a sus adeptos, a sus seguidores, a sus milicias, a sus militares, para que sean ellos los que mueran por esos intereses económicos. Esto que plantea el secretario Marco Rubio nos parece que tiene que ser visto de una manera con mucha preocupación, pero sobre todo con mucha reflexión. Porque ya nos está diciendo que el escenario geopolítico no solamente se está dirimiendo entre lo que conocíamos, la némesis de Estados Unidos, que era una Rusia armada hasta los dientes con armamento nuclear. Que ahora este eje de negociación debe de hacerse entre esa otra nación que es socia, amiga y aliada de Rusia, que ahora es China, que tiene una agenda 2050 para ser la primera potencia económica y militar del mundo, que adicionalmente a ello están aliados con Corea del Norte, que también tiene una fuerza nuclear. Tengo que decirle o mencionarle que por ahí nomás allá abajito, que no está tan lejos, también está Irán. Y todos los demás terroristas que odian a los Estados Unidos, que odian igual a Israel y que están deseosos de comenzar una guerra, ya sea por su fe, por su economía, por lo que quiera usted decir, que esta gente radical quiere ofrendar sus vidas y matar al que puedan en el camino. Tenemos que ver esto en el análisis geopolítico, porque no verlo también va a ser ignorar que tarde que temprano la amenaza de China, dicen unos que puede ser este año o igual el próximo, donde simplemente se va a entrar a, según los chinos, a recuperar lo que es de ellos, hablando de Taiwán. ¿Usted tiene idea de la importancia de Taiwán hoy en día para los Estados Unidos? ¿Le han comentado o siquiera ha leído un poco de lo que representa para los Estados Unidos Taiwán? Pues es el eje, hoy mismo es el productor, es la fuente de todos los chips, ya no solo de los celulares, de los automóviles que tienen, pues toda la tecnología moderna. No. Están yendo mucho más allá. Ahí se están desarrollando los chips que se van a utilizar o que ya se están utilizando para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y que precisamente es esta nación una de las que engloba, monopoliza, no sé cuál sería el nombre, de el mayor proveedor de chips, de estos procesadores. Y China quiere hacerse con ello. Y China tiene armas nucleares. Y China está avanzando en su desarrollo nuclear.
Y China es aliada de Corea del Norte, que también tiene armas nucleares. Y China es socia y también amiga, aliada de Rusia. Y nos quieren hacer ver desde este lado del Atlántico que es China a la que debemos mirar, que es China a la que debemos imitar y que es China la nueva potencia a la cual debemos ver como el nuevo sueño chino. Sí, dejar de lado el sueño americano y vamos a empezar a ver a China como el lugar a donde queremos llegar, queremos imitar y queremos ser. Pero yo me pregunto, con todos los antecedentes que se escucha, que se ve, que se lee, que se tiene además como registro, ¿realmente China nos ofrece una vida próspera? ¿Una vida, por lo menos, de respeto a la vida? ¿Será que realmente lo que nos están vendiendo a través de los principales medios de comunicación, por un lado destruir a los Estados Unidos o ignorar a los Estados Unidos o hacer menos a los Estados Unidos para poner los ojos ahora en el otro lado del Atlántico, es parte de algo natural, espontáneo, que nace propio de la misma humanidad? ¿O es que nos están llevando a través de una ingeniería social para ver cómo podemos alinearnos? Porque la gente es muy fácil de convencer. Y la gente rápidamente le gusta tomar partido. No por nada uno puede haber nacido en Argentina, en Bolivia, en Chile, en México. Sin embargo, sin ser parte del Barcelona o del Real Madrid, somos partidarios de alguno de los equipos. Y a veces esto pasa igual en la política o en la geopolítica. Cuando comenzó la guerra de Rusia con Ucrania, rápidamente comenzó la gente a ver cuál es la banderita que va a levantar, sin conocer los pormenores, los detalles de fondo. Pero parece que nos estamos encaminando a través de diferentes narrativas para ver si en este punto o nos ponemos con la banderita de los chinos o con la banderita de los Estados Unidos. Y en la medida que tienen más capacidad de control, toda esta izquierda radical, la Internacional Socialista, Internacional Progresista, el Foro Económico Mundial y demás entidades globales alineados a la izquierda, pues tal parece que en la narrativa, la que va a ganar es simplemente aquella que está del lado de China, sin contemplar que es precisamente el principal enemigo de la humanidad. Hay mucho que ver en este aspecto. Hay mucho que contemplar en ello. Y no solo estamos hablando ahora en la parte de si usted quiere alinearse en base a sus valores éticos y morales o sus valores religiosos. También tenemos que ver que en el mundo, en lo que va de este siglo XXI, también habrá una lucha por la supervivencia. ¿Cómo es que se va a cambiar el modelo económico? Mucha gente ni siquiera lo ve venir. La creación de las monedas digitales, y esto también es importante mencionar, China ya lleva adelante más de 4 años con este ejercicio de sus monedas digitales. Estados Unidos ya tiene su moneda digital, pero todavía no la está usando en grandes cantidades. La gente no tiene ni siquiera idea que estamos en el camino, no es que vamos para el futuro, no, ya estamos en el camino del proceso de la digitalización total de la moneda. Lo que quiere decir que ese dinero físico, esa moneda tangible, palpable, va a desaparecer. Y claro, mucha gente ya hoy en día, que por lo menos ya tiene unos 15, 20 años haciendo pagos a través de su teléfono celular o del internet, del agua, de la luz y otros servicios, pues no lo ve como problema. Lo grave es cuando un gobierno que todavía necesita un congreso para imprimir dinero o crear deuda, en un futuro, con una digitalización de la moneda, los gobiernos ya no van a necesitar de nosotros. Y ellos van a decidir cuánto dinero quieren crear, a quién se lo van a dar, en qué cantidades se lo van a dar. Ya no necesita siquiera el respaldo del oro. Y ese dinero también va a significar, como hoy es en China, el control total sobre su población. Donde le dicen qué puede comer, qué puede vestir, dónde puede vivir, si sus hijos pueden estudiar, a dónde pueden ir a estudiar. Y lo que ellos catalogan, lo que es ser un buen ciudadano. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Bueno, es una interpretación que muchas personas pueden tener en base a sus normas morales. Pero si en algún momento le dicen a usted que en China, que ya está pasando,
Usted critica que su gobierno no hace la limpieza, que su gobierno no le da mantenimiento al transporte público, que su gobierno tal vez es corrupto. Pues su gobierno lo identifica, sabe su número. Ya como el dinero es digital y se le paga con dinero digital, es más, se le regala dinero digital, el gobierno también se lo puede quitar. Y el gobierno le dice, usted no es un buen ciudadano. ¿Pero cómo? Si yo solamente denuncié la corrupción, que es lo que un buen ciudadano debería de hacer. Sí, pero usted está hablando más del gobierno. Y le quitan puntos, y le quitan dinero, le quitan sus ingresos. O no le dejan utilizar el transporte público, o simplemente lo sacan de la propiedad en donde está durmiendo. Puedes revisar. Ahora mismo hay muchos videos de gente china que está siendo excluida de sus viviendas porque no son buenos ciudadanos. O sea, veamos todo este panorama geopolítico. Veamos todas las piezas del rompecabezas, porque no solamente estamos hablando de la denuncia que hace Estados Unidos sobre una China que tiene armamento nuclear y que en un futuro hasta podría superar las armas nucleares de Estados Unidos y de Rusia, sino cuál va a ser su verdadero poder de influencia para el resto de las naciones, sobre todo para el resto de Occidente. Y si este es el mundo en el que realmente queremos vivir. Habrá que hacer mucha reflexión, pero sobre todo también habrá que hacer mucha investigación para ver cómo es que el mundo se está moviendo en este momento y en qué parte de esta historia estamos caminando, y también qué es lo que podemos hacer nosotros para ver si somos parte de este sistema o simplemente lo rechazamos. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram. Bueno, Freddy Silva Ayala en Facebook. También estoy como Freddy Silva TV en X, también en TikTok y en YouTube. Gracias por ayudarme a compartir mi contenido. Eso me ayuda muchísimo. También le invito a que vea loramediatv.com, loramediatv.com, un espacio donde usted, además de este programa, puede ver y escuchar otros donde se plantea, se presenta periodismo objetivo. Recuérdelo y anótelo muy bien. loramediatv.com, loramediatv.com. Bueno, vamos a continuar con más de informes que he ido encontrando a través de la red social X o igual de otros matutinos que me parece que son importantes destacarlos. Mire, una publicación de Hermann Tertsch, que es un eurodiputado allá en España. Él habla sobre un informe de 139 páginas demoledoras que son parte de un informe que hace la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre cómo en la Unión Europea ya vienen censurando. Sí, a todos los conservadores. Mire, dice aquí, la maquinaria de censura y manipulación de Bruselas bajo la alianza de populares y socialistas en la Comisión Europea de von der Leyen. Son 139 páginas de demoledoras pruebas de actuación, mecanismos e instrumentos de censura, secuestros de la libertad de expresión y desinformación oficial e injerencias en procesos electorales europeos. Todo ello perpetrado por la Comisión Europea y su burocracia para ocultar realidades y opiniones adversas, así como desmentidos a su narrativa oficial del bipartidismo socialdemócrata. Un informe elaborado y publicado ahora por el Comité Judicial de la Casa de Representantes del Congreso de Estados Unidos deja en brutal evidencia la voluntad de Bruselas de ocultar, combatir y manipular la verdad contra sus enemigos políticos. Mire, yo estuve revisando, este es un documento que tiene 160 páginas. Sí, yo entiendo que el doctor Tertsch ha dicho que son 139, en realidad son 160. El documento lo puedo compartir con usted si es que quiere revisarlo. Pero a grandes rasgos, cuando uno va leyendo el resumen ejecutivo, le voy a leer también, dice: el Comité Judicial
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está investigando cómo y en qué medida las leyes, regulaciones y órdenes judiciales extranjeras obligan, coaccionan o influyen en las empresas para que censuren la libertad de expresión en Estados Unidos. Me detengo acá solamente para hacerle una mención. Usted recuerda que ayer le había dicho que Pedro Sánchez, el presidente de España, públicamente ya ha salido a decir los últimos días de que van a elaborar una ley donde pues solamente su verdad es la que va a ser permitida. En nombre de la desinformación, son ellos los que van a desinformar. Y claro, pues es tan fácil encontrar víctimas de lo que ellos llaman la desinformación. O igual van a utilizar el argumento de que gracias a las redes sociales y las plataformas de redes sociales es que muchos pedófilos abusan de los niños, que hay muchos abusadores que se aprovechan de estas redes sociales, usan de menores de edad. Después también te van a decir que con la inteligencia artificial están estafando a muchos adultos que están perdiendo todo su retiro o toda su jubilación. O igual de distintos tipos de estafas que se están haciendo por las redes sociales o con la inteligencia artificial. Todo con el único propósito, ¿sabe cuál? Legislar. Pero ojo, no legislar a favor del ciudadano. Legislar a favor de la política. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Usted, yo creo que ya a esta altura del partido, si es un seguidor de los nuestros, se habrá dado cuenta que nosotros denunciamos a los politiqueros, sobre todo de izquierda, porque son ellos, en su mayoría, y ojo, esto no es que sea una práctica exclusiva de los zurdos, yo diría más bien que esta es una práctica exclusiva del Estado profundo, del Deep State. Ellos son los que generan la delincuencia, liberan a los delincuentes, hacen leyes más flexibles que puedan ayudar al delincuente a salir y estar libre y otra vez generar el caos. ¿Para qué? Para que si la población, uno, se sienta amedrentada, cuando esta población no vea seguridad en sus calles, cuando no vea seguridad en sus escuelas, y al momento que tiene miedo, entonces le va a entregar sus libertades al político. Y el político va a decir, bueno, me lo estás pidiendo. Sí, me lo estás pidiendo, por esto voy a legislar. Entonces tiene la representación. Por eso digo, la dictadura democrática que se tiene también aquí en distintas naciones en el mundo. Pero ellos son los que generan el caos, ellos son los que generan la anarquía, ellos son los que liberan a los delincuentes para que creen y hagan todo esto. Y después salen los políticos como los grandes defensores, los que simplemente están cumpliendo con el pedido del pueblo. Pero esto es lo que está elaborando ahora mismo la Internacional Progresista, la Internacional Socialista, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas. Se lo había comentado. Esta gente ya tiene años diciendo que el problema es la desinformación. No, el problema no es la desinformación. El problema es que los grandes monopolios de siempre, Microsoft, Google y con ellos muchos de sus accionistas, igual que gobiernos, el problema es que cada vez que existe un Internet democrático y abierto, entonces cualquier ciudadano puede hacer una investigación propia, no necesariamente ser un periodista, simplemente tener la voluntad y el tiempo de poder encontrar información. Y estas personas pues van y publican en las redes sociales. Y claro, ningún político quiere que le vean sus cochinadas. No quiere ningún político ser fiscalizado. Y si hay hechos de corrupción, siempre va a encontrar la forma a través de sus portavoces de decir no, aquí no hay nada de corrupción, a menos que exista una sentencia que diga que hay corrupción. Entonces todo lo demás es desinformación. Sí, este es el mecanismo que están utilizando para poder llevar adelante todo tipo de leyes en distintos parlamentos del mundo para censurar a aquellos que queremos denunciar a los políticos. Y esto es el problema. Ahora vamos a continuar. Dice este resumen ejecutivo del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en esta investigación que hace. 1. Como parte de esta labor de supervisión, el comité ha emitido citaciones para la presentación de documentos a 10 empresas tecnológicas, exigiéndoles que presenten comunicaciones con gobiernos extranjeros, incluida la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea, en relación con la moderación de contenido.
En julio de 2025, el comité publicó un informe que detalla cómo la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, utiliza la Ley de Servicios Digitales DSA, una ley que regula la libertad de expresión en línea para imponer requisitos de censura global en línea sobre el discurso político, el humor y la sátira. 3. Desde entonces, en cumplimiento de las citaciones, las empresas tecnológicas han entregado al comité miles de documentos internos y comunicaciones en la Comisión Europea. Estos documentos demuestran el alcance y el éxito de la campaña de censura global de la Comisión Europea. La Comisión Europea es un esfuerzo integral que abarca una década. Ha presionado con éxito a las plataformas de redes sociales para que modifiquen sus normas globales de moderación de contenido, infringiendo así directamente la libertad de expresión de los estadounidenses en línea dentro de los Estados Unidos. Si bien a menudo se presenta como una lucha contra el llamado discurso de odio o la desinformación, la Comisión Europea trabajó para censurar información veraz y discurso político sobre algunos de los debates políticos más importantes de la historia reciente, incluida la pandemia del COVID-19, la migración masiva y las cuestiones relacionadas con las personas transgéneros. Quiero hacer un alto aquí porque me parece que esto es sumamente importante, porque esta es una determinación que sale del Congreso de los Estados Unidos. Lo he venido diciendo por mucho tiempo. En lo personal, apenas comenzó la pandemia del COVID-19, mi trabajo de investigación fue ver por qué las narrativas eran todas unísonas. Porque todos decían lo mismo. Porque todos estaban alineados y nadie podía siquiera tener algún tipo de disidencia. Cuando empecé a investigar, empecé a ver cuentas censuradas, cuentas canceladas, y empecé a ver a quienes les habían cancelado. Durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, uno de los doctores que más ha trabajado con la tecnología ARN mensajero, que es lo que hoy mal llaman vacuna COVID-19, porque no es una vacuna, es una terapia génica de modificación génica, y lo ha dicho el doctor Robert Malone. Este señor, este doctor que tiene además un PhD, que no es cualquiera, que además tiene, le insisto, más de 30 años trabajando en esta tecnología que él ha desarrollado, que él ha ido haciendo seguimiento, él hizo la publicación de que esto era una amenaza para la humanidad, que además no había nada concreto, no había trabajo realmente con mucha prueba para decir que esto era seguro y eficaz. Inmediatamente le censuraron su cuenta en Twitter. Claro, todavía no lo había comprado Elon Musk, pero lo callaron. Después de él salió otro premio Nobel, sí, el doctor Luc Montagnier, un respetable doctor, sí, un científico, que él también sale a decir, no podemos hacer esto, mucho menos a la mujer embarazada, no podemos darle este tipo de experimento químico a la humanidad sin haberlo probado y sin tener realmente por lo menos un alto índice de favorabilidad. O sea, en vez de los daños, ver cuánto podía afectar o los efectos alternos, efectos secundarios. No había nada de esto. Y Luc Montagnier salió a decir, también lo cancelaron. Mi cuenta, que tenía más de, creo que 55,000, 60,000 seguidores, me la suspendieron 6 meses. Me la entregaron otra vez en cero. Y si usted se da cuenta, así es como han ido manejando esto de la desinformación. Todo aquello que va en contra de la narrativa, entonces se cancela. Y esto es lo que ha venido haciendo también la Unión Europea. Ahí lo dice claramente. Se han censurado discursos políticos. Se ha quitado información veraz. Veamos también. Lo habíamos dicho en este programa muchas veces. La computadora portátil de Hunter Biden, del hijo de Joe Biden, que en ese momento era candidato, ya esta computadora lo tenían los agentes federales desde 2019. Se esperaron mucho tiempo para más o menos dar a conocer que realmente estaba en sus manos y que había información que era realmente crucial para la campaña del entonces candidato Joe Biden, que si la gente hubiera sabido el tipo de familia que es, el tipo de negociados que tenían y la documentación que estaba allá adentro, mucha gente hubiera decidido no votar por Joe Biden. Sin embargo, Twitter se las ingenió para cancelar, censurar y prohibir que se informara sobre esto. Cualquier informe que tú dabas, incluso con evidencia,
era para que te censuren, te cancelen. Yo había publicado una de las páginas de este libro que Marco Polo da a conocer, que son mucho, pero es un trabajo de investigación. Incluso el mismo Marco Polo dijo, le regalo $1 millón al que me demuestre que cualquiera de estas páginas o cualquiera de esta información es falsa. Mire, ya ha pasado 5 años y nadie ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque esa información es veraz. Porque hasta los mismos agentes federales después reconocieron que no se modificó, no se tocó un solo byte de todo ese disco duro, que todo era propio del mismo Hunter Biden. Sin embargo, las redes sociales se encargaron de censurar esta información. Más bien, les censuraron la cuenta al New York Post, que fueron los primeros que hicieron el trabajo de investigación. ¿Sabe qué fue lo más curioso de todo esto? Que los mismos aliados, la prensa progresista, que son aliados de los demócratas, en vez de tocar la puerta, de hacer una llamada, de decirle a quien ha escrito esta información del New York Post, a ver, ¿de dónde lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Hiciste alguna prueba? ¿Lo filtraste bien? ¿Buscaste peritos? Nadie se acercó a hacerle una sola llamada, a hacerle una entrevista, ni por si acaso al New York Post. Pero eso sí, lo difamaron, lo defenestraron, los desacreditaron. Se burlaron de ellos. Y para ponerle la cereza al helado, salieron más de 50 ex agentes y agentes activos de inteligencia para decir que eso se trataba de colusión rusa. Imagínense. O interferencia rusa, como mejor quiera entenderlo. Y así es como hemos ido viendo que las principales plataformas, cuando están en manos de los zurdos, pues quieren censurar y censuran como les da la gana. Pero ahora resulta que tenemos una Comisión Europea que está decidida a llevar adelante la Agenda 2030, la Agenda de las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial, donde, por ejemplo, en el Reino Unido, si tú hablas en contra de la islamización, si tú hablas en contra de estos inmigrantes tercermundistas, algunos yihadistas, que son radicales, que están violando, asesinando a mujeres allá en el Reino Unido y otras partes igual de Europa, tu delito es de odio, transfóbico, xenófobo, todas las etiquetas que puedan ponerte a ti. Pero si tú vas incluso con tu evidencia sacada de sus registros de datos de los gobiernos oficiales, no te lo reciben. Es más, lo que estoy diciendo hoy, si yo decido viajar al Reino Unido, me imagino que también seré preso, puedo ser víctima de esta censura, o por lo menos de una investigación si es que logro pisar suelo del Reino Unido, como a un periodista recién le pasó. Por eso es importante que nosotros veamos cómo se está articulando esta política o esta politicaría internacional que no quiere ser fiscalizada, que saben, que ya tienen, creo, bastante conocimiento de que un Internet abierto, libre y democrático es un peligro para los gobiernos. Porque siempre va a haber una persona que puede estar muy interesada, por cualquier tipo de motivación que tenga, en encontrar la verdad. Y estos politiqueros no quieren ser fiscalizados, no quieren ser investigados. Y por eso están desarrollando todo tipo de estratagemas para ver cómo pueden callar las voces disidentes. Solamente para terminar este informe que da a conocer la Cámara de Representantes, dice, después de 10 años, la Comisión Europea ha establecido un control suficiente sobre la libertad de expresión en línea a nivel global para suprimir de forma integral las narrativas que amenazan su poder. Antes de las citaciones del comité, estos esfuerzos se llevaron a cabo en gran medida en secreto. Ahora las acciones de la Comisión Europea han salido a la luz por primera vez, lo que permite al comité considerar las medidas legislativas que puede adoptar para proteger la libertad de expresión de los estadounidenses en línea. No necesitamos ir tan lejos, sino necesitamos solo revisar este informe que hace la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Creo que nosotros, tanto en Conserva la Voz como en Entre Líneas, otra temporada de este servidor, hemos denunciado públicamente, por ejemplo, lo que se ha denunciado como el complejo industrial de la censura. Un trabajo bastante amplio, pero yo diría con mucho detalle, tanto del periodista Michael Shellenberger como de Matt Taibbi y otros más, que han expuesto cómo desde el gobierno federal de Joe Biden
agentes y exagentes han sido puestos en Facebook, Instagram, Twitter, para poder controlar la narrativa de derecha o conservadora. La censuraron, la cancelaron, la desacreditaron, nos vilipendiaron y por último nos cerraron las cuentas, algunos. O nos amenazaron todo el tiempo y todavía lo hacen con cerrarnos. La humanidad hoy está pasando por un oscuro momento y lamentablemente muchas personas ni siquiera se están dando cuenta del verdadero peligro que representan estos politiqueros de izquierda o aquellos que pertenecen igual en el Deep State. A nivel global se está buscando la forma de cómo censurar las voces disidentes. En nombre de la desinformación, quieren cerrarnos la boca, quitarnos la opinión, para que así no seamos los fiscalizadores de los gobiernos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no creo que lleguemos al punto de que nos lo vayan a preguntar. No creo que esto vaya a ser democrático. Y le digo, ya estamos en la etapa de una batalla no solo cultural, ya estamos en una batalla espiritual. Ya estamos pasando esta línea de izquierdas, derechas, republicanos, demócratas. No, ya no. Esta batalla se está convirtiendo simplemente en una batalla de la lucha entre el bien y el mal. El problema es que mucha gente no está reconociendo el mal como lo es y tienen también muy poco valor para enfrentar el bien o con el bien. Tenemos que revisar profundamente cuáles son nuestros valores, pero sobre todo el mundo en el que queremos vivir y el que queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer un extracto de la palabra, como lo hacemos todos los días, siempre con el afán de que la gente también tenga un poco de la lectura de la Biblia y también se pueda acostumbrar a ello. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encarcelado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado porque le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te lo daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Tengan un bendecido fin de semana. Dios los cuide siempre y como les recuerdo todos los días, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.